El día de hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre el análisis de datos del COVID-19. En videos anteriores hablé un poco de modelos teóricos y modelos comparativos. Los modelos teóricos básicamente nos ayudan para conocer o para ver qué puede pasar en el futuro. Por el otro lado, los modelos comparativos nos ayudan a ver hacia el pasado, comparar con otros países y otras regiones. El día de hoy quiero hablar entonces de el análisis de datos para ver qué es lo que está pasando actualmente en el presente. El análisis de datos nos puede ayudar a ver ciertos índices que nos describen el comportamiento de la COVID-19. Entonces el día de hoy quiero enfocarme en 4 parámetros: en el pico de la epidemia, en la tasa de crecimiento, la tasa de mortalidad y el número reproductivo. Así que para empezar, voy a hablar un poco del pico de la epidemia. Y aquí tengo datos básicamente de todos los casos reportados a nivel mundial, pero quiero enfocarme en estos países que quizás son los que más hemos escuchado en las noticias. Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido son de los que más han sufrido este brote por el momento. Acá lo que tengo es una gráfica de los casos nuevos cada día. Es decir, podemos ver los casos del virus de dos maneras. Podemos ver los casos totales, que es generalmente esta curva que hemos hablado de crecimiento exponencial. Sin embargo, esta curva sigue creciendo cada día. En todos lados, a salvo de, si no estoy mal, Corea del Sur, que acaba de presentar ningún caso nuevo, y a veces en China también no se presentan casos nuevos, pero en la gran mayoría de países a nivel mundial los casos siguen creciendo. Entonces, para poder hablar de este pico de la epidemia, no podemos hablar del total de casos, porque en todos lados el total de casos sigue creciendo. Sin embargo, al hablar del número de casos diarios, al número de casos nuevos, es decir, la diferencia entre un día al otro, sí podemos tratar de hablar de este pico. Y este pico quiere decir cuando ya no tenemos el mismo número de casos nuevos al día, que el número de casos al día se va reduciendo. Acá tengo entonces las gráficas para estos países y podemos ver, por ejemplo, cómo Estados Unidos está llevando últimamente arriba de los 30,000 casos nuevos cada día. De nuevo, estos son lo que se va sumando cada día al brote. Por ejemplo, podemos ver que Francia tuvo unos días en donde superó por mucho los 20,000 casos. Sin embargo, en los demás días se han mantenido bastante bajos. Para poder analizar esto de una mejor manera, lo que voy a hacer es, en vez de ver los casos nuevos que me dan los datos, voy a analizar lo que conocemos como los promedios móviles. Los promedios móviles simplemente son tomar el número promedio de datos nuevos en un periodo de tiempo. Entonces acá, por ejemplo, estoy haciendo los promedios móviles en los últimos 7 días. Y a la hora de contemplar esto, tenemos que las curvas se ven un poco mejor. Acá se ve como mucho ruido, que depende del número de test diarios que se están haciendo, el número de casos reportados, y influyen muchos factores. En cambio, acá podemos ver un poco más como la tendencia real del brote. Por ejemplo, podemos ver acá que Estados Unidos más o menos parece que ya ha pasado este pico, aunque todavía estamos muy, muy constantes en el número de casos nuevos. En España, por ejemplo, acá podemos ver que España definitivamente ya sobrepasó el pico. Ahorita se está estabilizando un poco más en este número de casos nuevos. Sin embargo, este máximo ya se pasó. En Italia más o menos tiene el mismo comportamiento. Hubo acá un máximo el número de casos nuevos, sin embargo ya está bajando. Y de igual manera en otros países. Entonces lo que quiero mostrar acá es más o menos cómo esto nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando en otros lugares del mundo y en especial en Guatemala. Entonces, por ejemplo, si podemos ver el caso, aquí tengo el caso de México. Podemos ver el crecimiento de México. Aquí está el número total de casos y este es el número de casos diarios nuevos. Entonces podemos ver la diferencia entre estas dos gráficas y por qué ver la gráfica de casos totales no nos ayuda mucho para ver la gráfica de los casos nuevos.
Por ejemplo, si vemos en el caso de España, tenemos que los casos totales siguen creciendo. Sin embargo, el número de casos diarios ya pasó ese máximo del que estábamos hablando. Ahora bien, como lo mencioné en un video anterior, trabajar con datos totales es muy difícil para el ojo humano poder percibir qué es lo que pasa. Entonces, generalmente lo que tratamos de hacer es manejar los datos en una escala logarítmica. Entonces, por ejemplo, para ver cómo se compara esto, acá tenemos la escala logarítmica de lo que está pasando en España. Y esto nos da una mejor idea de cómo se relacionan los casos diarios con los casos totales. De nuevo, para esto tenemos que darnos cuenta de que esta diferencia en escala logarítmica es prácticamente esta diferencia en casos reales. Entonces, quiero enfocarme no tanto en los números en concreto, sino en la forma de las gráficas. La escala logarítmica nos ayuda para enfocarnos a la forma y al crecimiento. Acá podemos ver entonces que en España se tiene este pico por acá, que se refleja en una desaceleración del crecimiento de casos. En el caso anterior también hice la comparación con México y podemos ver que en México aún sigue este patrón de crecimiento, no se ha logrado obtener un pico. En el caso de Guatemala vamos a tener algo muy parecido, porque a la hora de ver los datos podemos ver que la tendencia es bastante constante, siguen creciendo. No podemos hablar de que hay un pico acá, porque en Guatemala todavía tenemos este mismo decrecimiento acá. Pudiera interpretarse que tal vez está desacelerando un poco el brote. Sin embargo, no tenemos suficientes datos para poder decir esto a ciencia cierta. De nuevo, si lo comparamos con otro país, por ejemplo Italia, en Italia sí se puede ver claramente que ya pasaron este pico. Ahora se tiene un crecimiento desacelerado en Italia, por ejemplo. Entonces lo que hice acá fue simplemente tratar de estimar qué países ya han alcanzado o no un pico, básicamente por ver la forma de estas curvas. Y aquí tengo los datos de los 215 países que presentan datos oficiales sobre el COVID. Y aquí tenemos algunos de los países que ya presentan haber pasado este pico. Quizás un primer pico, no sabemos si va a haber una segunda ola de infecciones, esperemos que no, pero este primer pico en estos países al parecer ya ha pasado. Pero vemos que otros países como por ejemplo Rusia, Brasil, en Perú y en India no han pasado este pico todavía. De igual manera podemos ver en esto acá, si no estoy mal, Guatemala está por aquí. Que Guatemala todavía no ha pasado el pico. Entonces estos son los datos a nivel mundial de todos los países que presentan datos oficiales. Y aquí podemos ver que muchos de los países aún no han alcanzado el pico. Como es de pensar, prácticamente los países que presentaron los primeros brotes de una forma más temprana son los que ya podemos decir que han alcanzado un pico. Y de nuevo, esta es una estimación para esto. Otra de las cosas importantes en comparar es cuánto tiempo se tardaron en presentar este pico. Y aquí estoy contando el número de días después de los 100 casos reportados. Entonces, más o menos solo para tener una idea de las escalas de tiempo, podemos ver que muchos países alcanzaron este pico alrededor de un mes después de haber presentado los 100 casos diarios. Entonces, más o menos la idea del pico es analizar si hay un decrecimiento en el número de casos diarios. Y en el caso particular de Guatemala todavía no tenemos eso a ciencia cierta. Otra de las cosas que podemos ver es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento lo que nos da es qué tan rápido van a crecer los brotes. Aquí tengo, por ejemplo, los datos de casos confirmados, recuperados y muertos en Guatemala. Y de nuevo estoy graficándolos de una forma logarítmica para poder tener una mejor idea de cómo se comportan.
Por ejemplo, podemos ver algo muy interesante, que los confirmados y los muertos más o menos tienen la misma forma, la gráfica tiene el mismo comportamiento, y esto es algo importante de notar. Sin embargo, podemos ver acá que el número de recuperados tiene un comportamiento distinto. Entonces, primero quisiera ver la tasa de crecimiento para los confirmados, y aquí tengo que esto me da de aproximadamente 8 días. Esto nos quiere decir que las medidas de contención y de mitigación que se han tomado hasta el momento están funcionando. En países como China, Italia y España, en los primeros días del brote, se estima que tuvieron una tasa de duplicación de más o menos 3 días, 3.5 días. Esto quiere decir que el virus se estaba esparciendo muy rápido. Cada 3 días se estaba duplicando el número de casos. Ahorita en Guatemala tenemos que esta duplicación se está llevando alrededor de cada 8 días. Y esto es precisamente otra forma de poder decir que estamos aplanando la curva, porque los casos nuevos diarios están siendo más lentos, estamos prácticamente que deteniéndolos. Sin embargo, si vemos la tasa de duplicación de los recuperados, esta tasa de duplicación es un poco más lenta, aproximadamente casi los 11 días. Y esto nos da una indicación de qué tan variables son los datos de recuperación. Incluso viendo en artículos publicados a nivel mundial, se tiene que la recuperación de pacientes varía muchísimo. Incluso hay algunos que llevan hasta 6 semanas en recuperarse. Y también la definición de qué quiere decir un paciente recuperado es un poco complicada de manejar. Si no estoy mal, en Guatemala se está manejando el realizarles 2 pruebas para confirmar que no tienen carga viral. Sin embargo, hay muchas personas que incluso no presentan síntomas, pero tienen el virus. Entonces, la cuestión con los recuperados es bastante complicada de ver por cuestiones puramente del virus. Sin embargo, el número de muertos presenta más o menos un mismo tipo de crecimiento que el crecimiento de los casos diagnosticados, y ahí es donde podemos ver que estos 8 días son un buen modelo, una buena medida para ver qué tanto está creciendo el brote. Entonces, en Guatemala, como en casi todos los lugares del mundo, tenemos que este brote de los confirmados y de los muertos se correlaciona de una forma bastante importante. Y con respecto de esto podemos ver la tasa de mortalidad en Guatemala, que simplemente es ver qué tanto porcentaje de los infectados llega a morir. Y tenemos que esto obviamente va cambiando cada vez que se van actualizando los datos. Y en este caso tenemos que al día de hoy anda aproximadamente al 3% de los casos. Es decir, al principio vemos de que muchos casos quizás no habían sido detectados y por eso teníamos una tasa de mortalidad bastante alta, casi llegando al 6%. Sin embargo, esto se está estabilizando más y más y llega aproximadamente al 3%, y de nuevo esto se compara con datos mundiales y en casi todos los lugares anda más o menos por ahí. Es importante de notar esto porque quizás al principio pudiéramos haber esperado que en Guatemala tal vez la tasa de mortalidad fuera menor, ya que la cantidad de personas mayores arriba de 65 años es solo el 5%. En contraste con, por ejemplo, con España y con Italia, que tiene una población mucho más longeva que Guatemala. Sin embargo, la tasa de mortalidad sigue manteniéndose por ahí. Y es algo que tenemos que ponerle cuidado. Esto nos quiere decir que no es nada más una enfermedad que le afecta a los mayores o que le afecta nada más a un cierto grupo de personas. La verdad, no tenemos suficientes datos para poder tener una certeza de a quién afecta más. Hay un sesgo hacia la población un poco más longeva y también hacia la población que presenta enfermedades crónicas. Sin embargo, todavía tenemos muy poca información respecto al brote en sí. Y para terminar, quisiera hablar un poco del número reproductivo, que básicamente lo que nos da es el número promedio de personas que alguien que esté infectado va a contagiar. Esta es otra de las formas en que podemos entender
qué tan rápido se está haciendo el brote. Y para hacer esto, lo que hacemos es tomar en cuenta básicamente el crecimiento de números nuevos, es decir, el número de casos nuevos que tenemos, juntamente con el tiempo en que tarda en promedio pasar una persona de infectarse a presentar síntomas. Ahora es importante notar de que este tiempo, desde que alguien se contagia hasta que empieza a presentar síntomas, tiene una variación bastante grande. Sin embargo, en muchos artículos se está hablando de un promedio de 5 días. Es decir, desde que alguien tiene contacto con una persona infectada hasta que empieza a presentar síntomas son aproximadamente 5 días que va a tener. Hay en otros artículos que llegan a concluir que incluso puede ser hasta 11 días después de haber tenido un primer contacto que se presentan síntomas. Entonces, tomando esto en cuenta, aquí con los últimos datos que tengo una tasa de reproducción de 1.5. Eso quiere decir que en promedio cada persona infectada va a infectar a 1.5 personas más. Es decir, podríamos decir que 2 personas infectadas van a contagiar a otras 3, para ponerlo en números enteros. Esto es una estimación y es una estimación que podemos hacer respecto del tiempo. Es decir, este es el número que tengo para el día de hoy. Sin embargo, yo puedo hacer esta estimación para todos los días desde que empezó el brote y esto me da esta curva que tengo acá. Es decir, qué tanto ha ido cambiando este número de reproducción del virus desde que empezó el brote. Y vemos de que al principio ese número era bastante grande. Sin embargo, ahora tenemos algo que está un poco más estabilizado. Y al obtener esta distribución me da un valor un poco más preciso, incluso con un rango. Aquí en este lado tengo que el número de reproducción se estima en 1.6 más o menos. Y ya teniendo esto, entonces puedo decir con cierta confianza de que el número en realidad está entre 1.5 y 1.7 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Al principio, de nuevo, en países que no tomaron medidas prontas, se tenía que este número de reproducción estaba en alrededor de 3.4, más o menos entre 2.8 y 3.4, era bastante alto. Sin embargo, nosotros estamos casi a la mitad de esos valores. Eso quiere decir que las medidas que hemos tomado hasta el momento han estado funcionando. Y es algo muy importante de ver porque este número reproductivo nos dice qué tanto estamos logrando controlar al virus y qué tanto pudiera salirse de control si no seguimos acatando las medidas. Entonces, más o menos mi idea era compartir con ustedes el análisis de datos para ver qué es lo que está pasando hoy, y compararlo con los modelos teóricos y los modelos comparativos para poder tener una idea un poco más clara de qué podemos hacer, de qué es lo que estamos haciendo y qué pudiéramos esperar para el futuro.